En el video anterior tratamos de describir las cualidades inmateriales de Dios y su relación con el hombre. En este video hablaremos de su antagonista, aquello que desde el principio impide, estorba y contrarresta el propósito de Dios. Si han seguido mis videos saben que para mí la Biblia utiliza muchos simbolismos y metáforas a la hora de describir sucesos, por lo que cuando menciona el pecado, el primer pecado del hombre, también menciona al diablo, a la serpiente. Más allá que entenderlo de manera literal, trato de entender a qué se refería Moisés cuando usó esas imágenes, metáforas y simbolismos. En lo que la mayoría estamos de acuerdo es que allí se refiere a la primera rebeldía del hombre a propósito de Dios. El momento en que se dio cuenta de que podía disentir o no estar de acuerdo con Dios, o sea, tomar una decisión distinta a la que Dios le proponía. En el video anterior podemos identificar que Dios existe en todo y lo gobierna todo desde dentro de lo creado. Y en general, el propósito de Dios es la preservación de su creación de manera sustentable. Dicho de otra forma, que funcione en el óptimo posible. Es decir, que la experiencia sea la mejor posible para todo lo que existe, mientras que al mismo tiempo sea sustentable. Que ese solo funcionamiento no destruya si no es necesario destruir, a menos que sea indispensable para llegar al óptimo para el conjunto de lo que existe. El mal entonces es aquello que va en contra de eso óptimo, lo que lucha en contra del mejor escenario posible para toda la totalidad de la creación. El ser humano es la vestidura más precisa de Dios, porque en la configuración del detalle de su cuerpo es el único que tiene la conciencia del ser, para transformar y manipular su entorno, y al hacerlo tiene una capacidad de acción de acuerdo a su propia voluntad, lo que entendemos como su libre albedrío. Este libre albedrío que está condicionado por lo que el hombre sabe y cree que es lo mejor para él. En otras palabras, de todo lo creado, es el Hijo del Hombre, el ser humano, el único en la capacidad de contrarrestar el propósito de Dios, porque es el único con la conciencia del ser que le permite tratar de entender y tomar decisiones al respecto sobre lo que es mejor para él. Considero importante hacer la diferencia entre las siguientes dos cosas. Dios es las reglas que gobiernan el universo. Esas reglas también incluyen las que rigen nuestro cuerpo, el cuerpo del hombre. Esas que lo impulsan a buscar el bien individual de su propia carne. Está programado en sus instintos, en sus hormonas, esas leyes naturales, químicas y físicas del cuerpo del hombre. Pero Dios también es la conciencia y el espíritu del hombre, que le permite la libertad para tomar sus propias decisiones y su libre albedrío, el cual está condicionado por el conocimiento y experiencia del hombre. A lo que me refiero es que, por ejemplo, un león caza su presa como una inercia de su cuerpo, como un instinto por la necesidad de comer y de sobrevivir. En cambio, el hombre toma decisiones, no solamente es capaz de dejarse guiar por el instinto, sino tiene la capacidad de tomar decisiones en su voluntad y propósito. El hombre decide cazar a un animal como un acto de voluntad unido a la inercia de su cuerpo, es decir, además del instinto que es parte de su cuerpo, tiene la voluntad y la conciencia que le permiten decidir al respecto. El hombre puede tomar decisiones calculadas. El hombre puede disentir de las leyes naturales que dirigen el resto del universo en automático. El hombre no es un autómata de Dios. El hombre es Dios, desconociéndose a sí mismo por causa del cuerpo, porque el cuerpo evoluciona en sus capacidades y no guarda la memoria de lo que había antes de él, no guarda el recuerdo de su origen divino. El diablo le dijo:
Cuando sepas la diferencia entre el bien y el mal, seréis como dioses. Dios dijo, cuando sepas la diferencia entre el bien y el mal, moriréis. El ser humano tomó una decisión, pero primero fue la mujer, y ella luego convenció al hombre. Supieron que había una opción distinta al propósito de Dios, o sea, el mal, aquello que va en contra de eso óptimo, lo que lucha contra el propósito de Dios, que es el mejor escenario posible para toda la creación en su totalidad. Ellos tomaron la decisión de ejercer su libertad de elección. El hombre posee la libertad y la voluntad para ir de acuerdo al propósito de Dios o no. Si nos ponemos a pensar, ¿qué cosas son las que han provocado los principales males en el mundo? Haciendo una lista rápida, lo primero que más nos duele son las guerras, ¿no? Que son la forma que utiliza el hombre para conseguirse recursos, territorios. Eso es parte del instinto de supervivencia que le hace luchar para proveerse de lo que necesita, porque en el territorio y en los recursos está la comida, está todo aquello que necesita para sobrevivir. Pero también las guerras son para defenderse, para proteger lo que le permite sustentarse. Las guerras también son para evitar que otros lo controlen, o para evitar ser abusado de otros pueblos o ser esclavizado por otros pueblos. Para eso también son las guerras, y son una defensa de la integridad del cuerpo. Lo que origina esta necesidad es defender sus recursos y su libertad. El hombre puede renunciar a la libertad de su cuerpo, puede dejarse someter físicamente, pero la libertad de su espíritu, eso nadie se la puede quitar. Otros de los males que vemos en el mundo son la inseguridad y la violencia, la pobreza, la lucha por el poder, luchar por los recursos escasos, como ya dijimos, pero también esa necesidad de tener privilegios, porque el tener privilegios o el sentirse superior les hace pensar que tienen más derechos que otros, y el hecho de tener ese título de superioridad les permite sentirse dignos de poseer más que otros, ¿no? De acaparar o de exigir otros privilegios que otros no tienen. También la lucha por la superioridad y el derecho también de propiedad, de defender lo propio, lo que es mío, ¿no? También la esclavitud viene también de ahí, de este complejo de que unos son superiores a otros, ¿no? Y por eso los que son superiores tienen derecho a someter a los otros a esclavitud, ¿no? La búsqueda de la alimentación, la búsqueda de un techo, la necesidad de encontrar una buena pareja también nos hace buscar el estatus superior, porque entre mayor estatus superior tienes, obviamente consigues una pareja más apta para procrear y para prevalecer, ¿no? La descendencia del cuerpo. Lo que estoy tratando de decir es que todas estas cosas que nos hacen buscar este tipo de cosas son cosas muy naturales que el cuerpo necesita para su supervivencia, ¿no? Y ya en instintos más bajos, más difíciles, más que ya se salen del control total, vienen el tema de los asesinatos. Este tipo de cosas que vienen por los celos, que vienen por el proteger lo propio, proteger la vida, ¿no? Que vienen del miedo al futuro, que vienen de la violencia, por ejemplo, viene del proteger la vida, ¿no? El temor a la muerte, todas estas cosas que nosotros conocemos como malas, como negativas, como oscuras, ¿no? Son cosas que nacen
en la naturaleza del cuerpo y la búsqueda de sus necesidades. Y el problema es no controlarlo, ¿no? Como lo hemos tratado en otros videos, también del cuerpo viene esta parte de la raza, ¿no? La etnia, lo que se aprende en la tradición de la cultura, todo eso son cosas ligadas al cuerpo. Y sin el cuerpo, ¿qué pasaría con esas cosas? Si no hubiera la necesidad y el instinto de supervivencia del cuerpo, ¿en qué lugar estarían esas cosas, ¿no? Esas necesidades, esas inclinaciones. En lo religioso, lo que va en contra del propósito de Dios es todo aquello que evita al hombre conocer y asumir la unidad del Espíritu y que se deje guiar por el Espíritu de Dios desde dentro de él donde habita. Eso, todo aquello que va en contra de eso y que lo evita y que lo obstaculiza, todo eso es lo contrario a Dios. Aquel antagonista que evita que el hombre ame a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Si somos sinceros, tratamos de ser autocríticos, podríamos darnos cuenta y argumentar que no hay otra fuente del mal, de los males que existen en el mundo, que no sea originada en la necesidad y el instinto del cuerpo del hombre que busca a toda costa su supervivencia propia e individual. Me gustaría que hiciéramos esa reflexión. Estoy diciendo que los males que hay son causa de nuestra necesidad de supervivencia y del instinto del cuerpo, desde los instintos sexuales, el hambre, el temor. Todos estos, es este cuerpo el que origina los males en el mundo. Dicho de otra forma, el origen de todos los males del mundo no está fuera del hombre, no viene de afuera, ni es ajeno al hombre, sino que viene del mismo hombre, desde dentro del mismo hombre, de su instinto, de su miedo, de su recelo, de su ambición, de su deseo sexual, de su temor al futuro y de su miedo a la muerte. De ahí se originan los principales males en el mundo. Todas esas cosas no se originan en otro lado, sino en el cuerpo del hombre, en su carne. Dicho de manera más clara, Satanás, el diablo, la serpiente antigua y la bestia no son otra cosa sino la expresión metafórica del cuerpo humano y de todos sus instintos que lo empujan hacia la conciencia de la individualidad, de separación con el resto de los seres humanos. Y de esa desunión y separación nace la búsqueda del bien propio del cuerpo por encima del bien de todos los demás seres humanos y la creación en su conjunto. No existe otro tipo de mal más allá del que se origina en la carne, instinto, individualidad y necesidad de supervivencia del cuerpo del ser humano. Satanás y el diablo que los engañaba no es un espíritu inmaterial, omnipresente y eterno como el de Dios, sino es simplemente eso que no es la esencia de Dios, el cuerpo del hombre, la parte material del hombre. Por eso se dijo del diablo que en el principio era el ángel más hermoso de Dios. ¿Acaso el cuerpo del hombre no era la creación más hermosa de la que Dios se alegraba? ¿Su imagen más precisa? Ese cuerpo del hombre en un principio era la alegría de Dios, Luzbel. Pero cuando quiso ser mayor a Dios, Dios lo hizo caer del cielo al infierno. Si analizamos con cuidado la tentación en el desierto, podemos recordar que Jesús había anulado la fortaleza de su cuerpo
negándolo y dominándolo cuando estuvo ayunando esos 40 días y 40 noches en el desierto. Su cuerpo estaba cansado, hambriento y sediento. Había sido su cuerpo llevado al límite para fortalecer al Espíritu de Dios. Entonces, hace completamente sentido que su propio cuerpo, las necesidades e instintos de supervivencia de su propio cuerpo, eran los que realmente le estaban tentando en esa ocasión y le hicieron luchar por la tentación hacia la importancia del cuerpo. Le intentaron hacerle retomar la prioridad del cuerpo sobre el espíritu, pero la voz de su espíritu fue mayor. Fue el hambre de su cuerpo la que le propuso hacer que la piedra se convirtiera en pan. Fue su carne, su cuerpo, la que le propuso que atesorara bienes, riqueza y poder, para no tener que volver a pasar hambre en su vida, en el futuro. También fue su carne y el instinto de individualidad del cuerpo la que le dio a entender que él era mayor al resto de los hombres y que por ello Dios lo amaba más que a los demás y no dejaría que nada malo le pasara. Todo eso fue una inspiración de su propia carne, de su cuerpo. Esa fue la tentación que se conoció como la del diablo. Jesús es tentado del diablo en el desierto. Es decir, la tentación de la supervivencia de su propio cuerpo fue la que lo tentó. Fue desde las células, las hormonas, tejidos, órganos, instintos y necesidades fisiológicas de su cuerpo las que tentaron a Jesús. Y esto pasa con todos los hombres a lo largo de su vida. Tarde o temprano se ven en esa disyuntiva de decidir si hacerle caso a su cuerpo o a su espíritu. Tarde o temprano se tienen que enfrentar a las tentaciones de su carne y deben decidir si guiarse por su instinto individual o por su espíritu universal. Porque no hay nada fuera del hombre que dañe al hombre, sino que de dentro del hombre salen todas las cosas malas. Ahora puedo decir abiertamente que llegué al entendimiento de que la serpiente antigua es el mismo diablo y lleva ese nombre por su naturaleza que va ligada a la tierra, arrastrándose en el polvo, incapaz de levantar la vista al cielo, a lo celestial, a lo divino, a lo omnipresente, a lo eterno, a la unidad. Por eso se dijo que el diablo, la serpiente, tentó primero a la mujer, y podemos deducir cómo la tentó al inferir por medio del castigo que se le dio a ella de parte de Dios. Con dolor parirás tus hijos y a tu marido será tu deseo. Basándonos en que el diablo es el cuerpo del ser humano, cuando se dice que tentó a la mujer al grado que provocó a Dios darle tal sentencia, lo que podemos inferir es que fue la mujer la que primero rompió la unidad del espíritu, la conciencia de unidad espiritual. Fue la mujer la que primero se sintió un cuerpo individual por causa de su carne. Se cortó de la unidad del espíritu, separándose no solo de su compañero, sino del resto de la creación y de Dios. Porque fue su cuerpo el que la tentó, su cuerpo la llevó a sentirse superior a su compañero, y hasta pensó que por ello él debía servirle a ella. Por eso se le dio esa sentencia, que sería ella quien debía obedecer al hombre, para compensar, para contrarrestar su complejo de superioridad, para hacerla bajar de la altura en la que se había subido, para humillarla y hacerla volver al nivel de la semejanza con su compañero, para hacerla regresar a la conciencia de unidad y de equidad. Fue su cuerpo de carne y el funcionamiento del mismo el que le hizo pensar que ella era superior porque creaba a los seres humanos. No porque así fuera, sino porque en su ignorancia del principio vio salir de su vientre al Hijo del Hombre y por eso creyó que era ella la que los creaba y por eso era superior.
y merecía ser servida. Fue ahí donde el Hijo del Hombre, en su versión femenina primero, quiso tomar el lugar de Dios y ser servido del resto de la creación. El hombre a su vez no estuvo dispuesto a ceder. Cada uno en su rincón, en su riña, en su separación, se cortaron el uno del otro y de Dios. Dejaron de ser una sola cosa. Negaron la unidad del Espíritu omnipresente y eterno que es Dios. Dejaron de ser una misma cosa, un solo cuerpo, una sola cosa con Dios. Y en la sentencia que Dios le dio al hombre entendemos que Él también intentó hacer que la mujer trabajara para Él, porque se le dijo que por su causa la tierra sería maldita y con mucho trabajo y esfuerzo la tendría que trabajar para poder sustentarse de ella. Da a entender que ya no comerían más de balde, sin esfuerzo, por cuanto quisieron enseñorearse uno del otro. Ambos estarían sujetos a dura servidumbre, ella sujeta a él y él sujeto al trabajo y a la tierra hasta la muerte. El día que decidieron comer del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, fue el día en que se dieron cuenta que tenían poder de decisión y libre albedrío y que podían ir en contra de lo establecido para el resto de la creación, en contra de lo establecido por Dios. Cuando decidieron confiar en su capacidad de decisión, cavaron su propia tumba, es decir, provocaron su propia muerte, entendiendo muerte como la separación de la unidad y el nacimiento del mal, porque no estaban suficientemente maduros en su entendimiento, su capacidad de inteligencia, para entender cómo funciona el universo, cómo funcionan las cosas en el equilibrio, ni para entender cuál es la mejor forma de vivir para no romper con ese equilibrio. Eso los llevó a dejarse guiar por su instinto, por el instinto de su cuerpo, que los hacía concebirse como individuos separados. Es decir, comenzaron a darle más fuerza al cuerpo, a las necesidades e instintos de su cuerpo, que al Espíritu de Dios que hablaba directamente con ellos. Aunque como no le podían ver por causa de que Dios es invisible y inmaterial, Él le hablaba desde dentro del corazón. Pero era más fácil ver a su cuerpo y los instintos del cuerpo que a Dios. No podían ver con sus ojos de carne a Dios porque es espíritu inmaterial, pero sí podían ver a su cuerpo y sabían que en el cuerpo, porque lo veían, en el cuerpo eran dos seres distintos, estaban separados uno del otro. Y entonces, de aquí podemos concluir que la muerte, el mal y el infierno es concebirse individuos separados, mientras que la vida, el bien y el cielo es concebirse una sola cosa con Dios. Cuando logremos hacer diferencia entre las inspiraciones de nuestro cuerpo y las de nuestro espíritu, seremos capaces de vencer a Satanás, el diablo, porque el que ha vencido las debilidades de su carne, de su cuerpo, ha vencido al diablo, porque el cuerpo, la carne y sus instintos son el diablo, la serpiente antigua, Satanás.